Aquí, anclar mi pantalla. ¿Sí? Ahí está anclada mi imagen para todos. Sí. Sí, Jorge. Muchas gracias. Ahí donde dice eso. Destacar para todos. Confirmar. Listo, ahora sí. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cuál era la meta en este estudio, a dónde queremos llegar, a dónde quieren llegar los profesores, los que enseñan, los maestros, cuál es el objetivo principal. Y hablamos de, pues, el mensaje de la cruz, ¿no? De la obra consumada de la cruz. Voy a compartirles la siguiente pantalla a ver si nos va bien. Bueno, voy a compartir todo. Y en este compartir todo vamos a acá. Y quiero saber si ahí están viendo la presentación. Esto fue lo que vimos prácticamente la segunda parte que vimos la semana pasada. ¿Cuál es este es todo el estudio cronológico, pero ese estudio cronológico tiene un propósito que va escalando, ¿no? Empieza el objetivo principal, el sacrificio consumado de Cristo, es nuestra única salvación, que es cuando hablamos de la fe. ¿Sí? Pero para poder llegar a ese objetivo, entonces se derivan cuatro unidades muy importantes. La primera unidad, Dios es justo, el hombre es pecador. La segunda unidad enseña la formación de Israel y la promesa del Salvador. La tercera unidad, Jesús es el Salvador prometido, objeto de la fe. Y la cuarta unidad, andando en la fe o verdades básicas. Digamos que este es todo el compendio del cronológico. Por eso llamamos la clase cronológico maestro, porque la idea es que usted lo aprenda a dar, que usted se entrene en enseñarlo. En el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito en la unidad número 1. O sea, vamos a tomar la unidad número 1 y vamos a, a enfocarnos en ella, ¿sí? Porque digamos que la unidad 1 tiene un propósito en particular y cada propósito se va a ir cumpliendo con una de estas lecciones que están ahí. O sea, con esas 8 lecciones se va a cumplir el propósito de arriba. Entonces, vamos a ir tomando cada unidad y vamos a mirar las cosas importantes que vamos a tener dentro de esa unidad para que usted se haga como un cuadro de la unidad y de esa manera aprenda a desarrollarlo mejor o a enseñarlo mejor. ¿Listo? Antes de que nosotros pasemos a la primera unidad, yo quiero darle unos protocolos que usted debe tener durante el desarrollo de enseñar las lecciones. Y estos protocolos, estos 4 protocolos, vamos a tenerlos presentes. ¿Sí? Esa es como la idea que usted va a tener o los cuidados que usted va a tener cuando va a dar la lección. O sea, es como, es un instructivo básico, pero que va a estar siempre presente en cada una de las lecciones, no importa la lección que sea. ¿Sí? O sea, son los cuidados que usted va a tener en cada lección. Y voy a tratar de explicarlos por qué están diseñados de esta manera. El primer protocolo que usted va a tener cuando va a la lección es que usted saque tiempo para preparar la lección. ¿Sí? Después vamos a presentar la página de conceptosbíblicos.com y allí usted tiene herramientas para preparar las lecciones. Usted tiene videos, tiene estudios, tiene link, tiene páginas y usted puede preparar cada lección pues con las herramientas que están ahí en la página. Después vamos a hablar de la página. No en esta clase, pero después vamos a abordar el tema de la página. Pero usted tiene que sacar tiempo para preparar la lección. O sea, estúdiela, repásela. Y también cuando usted prepara la lección, usted estudia temas, otros temas. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está estudiando la lección número 1 de cómo nos llegó la Biblia a Colombia, ¿cierto? A Latinoamérica y toda la cosa. Y usted se pone a estudiar y le llama la atención la vida de Martín Lutero y usted se empieza a ir por ese lado y empieza a seguir investigando y toda la cosa. Y usted
se llena de mucha información, ¿no? De información del tema. Pero tiene que entender que lo que necesitamos es lo que está en la lección. A menos que lo que usted estudió contribuya a cumplir el objetivo de la lección, no se prepare, estudie, pero también tiene que aprender a tener un límite, que es lo que está en la lección. Digamos que en la lección tiene la información que se necesita, ¿sí? Y bien manejado, con esa información usted va a cumplir su propósito, ¿sí? No es que no necesite más, pero a veces cuando uno pone el límite, pone el marco sobre el cual va a caminar, pues eso le ayuda muchísimo a uno a no resultar hablando de otras cosas y se va a perder, ¿sí? Yo como maestro adquiero mucha información sobre el tema, pero lo que comparto es solo lo que el alumno necesita. Ok, y eso es muy importante, ¿sí? Ya que la lección tiene un propósito. Entonces, digamos que, resumiéndolo un poquito, el 1 y el 3, el 1 y el 3, el protocolo 1 y el protocolo 3, la idea es cumplir el propósito de la lección, ¿sí? Que usted se enfoque en cumplir el propósito de la lección. Usted entendió, voy a entregar esta verdad, pero para entregar esta verdad está todo el cuerpo de la lección, todo el detalle de la lección. Y usted al final va a cumplir ese propósito. Por ejemplo, que vamos a regresarnos un poquito, vamos a regresarnos un poquito eh, a la lección número 1. Y la lección número 1 dice cómo nos llegó la Biblia. Enseñar que la Biblia es una sola, escrita en hebreo, en arameo, griego, y que las versiones no son inspiradas por Dios. Entonces, la meta es enseñar eso. Y para eso está el cuerpo de la lección, la historia de la lección. Usted va a enseñar ese propósito. Pero obviamente si usted agarra el propósito y se lo dice al estudiante de una, pues no tiene sentido. Usted tiene que adornar la enseñanza y para eso va a contar la historia. Para eso va a contar la historia del siglo XV, la Edad Media, va a poner una línea de tiempo y colocando esa línea del tiempo, pues como esa información se puede consultar en Google, es una información que prácticamente es verídica y esa es la idea de la lección. Usted sigue, pero al final, usted va a poder explicar que la Biblia original está en hebreo, en la media en griego, y que las versiones no son inspiradas por Dios. Si usted le agarra a un estudiante y le dice las versiones, no, esa versión que usted tiene no es inspirada por Dios, pues usted va a formar una polémica. Pero si usted antes coloca la información y le da razones para que él mismo pueda ayudarse con la información que usted le dio a sacar esa conclusión, pues obviamente va a ser más significativo, va a entender el por qué, va a saber cuáles son las razones y le va a haber sentido. Entonces, por eso es muy importante que usted prepare la lección, prepare el propósito de la lección, pero al mismo tiempo no se salga de la lección, ¿sí? Cumpla el propósito de la lección. Cuando decimos que cumple el propósito de la lección, también va a haber unas excepciones cuando usted enseñe, ¿sí? ¿Cuáles son las excepciones? De pronto la persona está en una crisis emocional. Si está en una crisis emocional, pues no es tiempo para estudiar, es tiempo para escuchar a la persona. Digamos que ese cumplir ese propósito, obviamente la idea es siempre cumplirlo, pero hay que mantener la mente abierta, hay que mantenerse sensibles cuando la persona necesita ser escuchada. Y de pronto, ¿sí? Y cuando usted escucha, aunque usted no pueda decir mucho, cuando usted escucha, eh, tal vez se le vaya toda la hora y usted relájese y listo. Es parte de las excepciones. Es muy importante escuchar a la persona. Claro, si ya la cosa, la tercera y cuarta lección es lo mismo repetitivamente, entonces aquí ya tenemos un problema. Entonces usted ya tiene que enfocarse y buscar otra estrategia, ¿no? En cuanto al tema del límite, ¿no? Punto número 2, mantenga la expectativa. ¿Por qué voy a dejar de compartir aquí para explicar eso? No voy a dejar de compartirla. Mantenga la expectativa. Resulta que
uno de los temas que nosotros abrimos expectativa en la mente es el tema de la fe, el tema de el sacrificio del cordero. Todo eso es muy nuevo. O sea, si usted le va a enseñar a un cristiano, normalmente el creyente o el cristiano como tal, él está deseoso de ponerle a usted la trampita o de sacarle información de qué es lo que le va a enseñar. Y muchas veces usted le está hablando de la obra consumada de Cristo. Supongamos que está en la lección número 7 y en la lección número 7 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Entre tu simiente y la simiente suya. Y resulta que la persona, como es cristiana y tiene información, dice, ah, pero esa simiente es Cristo, ¿cierto que sí? Y entonces usted se va por Cristo y Ajá. empieza, sí, no, lo que pasa es esto y Bueno, esto, no. y usted se adelanta al tema, ¿sí? Puede que la información que ella tenga de Cristo sea verdadera, pero puede que no. Y lo que hemos experimentado y la experiencia me dice que normalmente esta visión que se tiene de Cristo es borrosa. Está prefabricado. ¿Sí? Es una respuesta que la persona tiene ya diseñada. ¿Cómo lo va a saber usted? Si usted mantiene la expectativa. Usted le dice, bueno, más adelante vamos a mirar cómo funciona Cristo y qué tiene que ver. ¿Sí? Y usted lo deja con el tema del nacimiento. Tal vez usted siente, no, pero es que me dio el papayazo y la idea es compartirle de Cristo y me dio la importancia. Suena atractiva la idea, pero si no hacemos bien el trabajo, él va a seguir con esta idea distorsionada de Cristo y no va a poder entender el Cristo de la cruz maldita. ¿Sí? Va a seguir con la idea del Cristo que él tiene. Y normalmente cambiar esta idea va a requerir mucho trabajo. Por eso es bueno no adelantarse. ¿O qué es la fe? Entonces, no, ¿qué es la fe? No, y bueno, sobre ti, ¿qué es la fe? Ya dice. Entonces, yo digo, bueno, más adelante vamos a hablar de qué es la fe. Sí, esa es la idea. Entonces, hay cosas que usted tiene que mantener el propósito, la elección, y con el propósito de la elección mantener al mismo tiempo la expectativa, no se adelante. Vaya lección por lección, y eso va a ser muy importante. ¿Sí? Por lo menos en mi caso me ha funcionado la mayoría de las veces, si no todas las veces. Sí, y ha sido una bendición para la persona y he podido quitar muchos de los malos conceptos que tienen, que ahorita vamos a hablar de eso. Muy bien, voy a volver a la presentación. Aquí en esta pantalla, y luego estoy ahí. Ahí están viendo la presentación, sí. Sí. ¿Me confirma que están viendo la presentación todos? Sí. Sí, señor. Ok. Sí, sí, señor. Punto número 4, porque ya hablamos de cumplir Ujú. el propósito. El punto número 4 es empiece y termine la lección. Resulta que la mayoría de las veces cuando nosotros vamos a dar una lección, normalmente es un familiar, normalmente es un amigo, ¿sí? Normalmente es alguien con quien yo tengo X o Y relación. Y resulta que es muy fácil que uno se descuide o se entretenga en la visita y resulta que usted está dando la lección y de pronto en la lección apareció un tema para hablar y usted se puso a hablar del tema, ¿sí? Y hablaron del tema y después de, ay, pero es cierto que estamos estudiando y vuelven a la lección y después vuelve y se sale del tema, ¿sí? Y hace una visita y resulta que la lección con visita y todo se le demora 3 horas, ¿sí? La otra semana usted llama a la persona y le dice, ¿qué vamos a estudiar hoy? La persona piensa, uy, pero 3 horas de estudio, complicada la cosa. Entonces, por eso, si nosotros tenemos diseñadas las lecciones para 45 minutos, 1 hora, ¿sí?
Y la idea es que no se pasen de ahí. Creemos que es el tiempo límite que hay para enseñar. Sí, para no agotar la persona, para darle espacio para que la mente procese la información, ¿sí? Si toca, a veces hay gente que quiere, tiene tiempo, pues de pronto 2 veces a la semana, ¿sí? Pero maneje tiempos con un límite. Y nosotros creemos que 1 hora es especial porque es el tiempo que más o menos la mente aguanta toda la información que usted le está dando. Y en ese orden de días dejar claro, pues, cuándo comenzó y cuándo terminó. Para que veas, pues, si van a hacer visita o algo, ¿no? Muy bien, y eso me lleva para allá. Entonces, si es un amigo o algo, agarre la lección y empiécela. Y usted dice, bueno, estamos empezando la lección a las 9 de la mañana, terminamos a las 10, y que de 10 a 1 a 2 fue visita. Pero usted ya le está dejando claro que la lección solamente se demoró 1 hora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a estudiar hoy? No podemos hacer visita, pero podemos hacer el estudio. Entonces, ya él se calcula y dice, ah, bueno, es 1 horita. 1 horita aguanta. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, estos protocolos me parece que son muy importantes que usted los mantenga ahí presentes. Prepare la lección. O sea, si quiere estudiar más información para que esté más seguro, ¿sí? Para alguna excepción de un conocimiento, usted puede decirle, bueno, vamos a terminar la lección y después de la lección hablamos de ese tema, de Martín Lutero. ¿Sí? Pero usted entonces está preparado, pero usted también hace la lección, empieza, termina la lección, cumple el propósito, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esos cuidados, esos protocolos son muy importantes para cada lección. Estos son aplicables a todas las lecciones, ¿no? Son protocolos, estúdielos, analízalos y si tiene preguntas, pues nos hace preguntas en cuanto a los protocolos. Si usted cree que hay otro protocolo para colocar ahí, sí, está bien, siempre y cuando le ayude a desarrollar la lección. ¿Listo? Preguntas, inquietudes ahí. Yo tengo una pregunta, qué pena pasar. No encontré para levantar la mano. Ok. Y mi internet es algo lento, por eso no prendo la cámara. Pero es con respecto al mantener la expectativa. em, Cuando se estudia con personas que tienen bastante conocimiento, porque ya me pasó en algún momento, que uno quiere mantener la expectativa, pero ellos se equivocan mucho. Entonces, en algún momento, en un cronológico maestro pasado, como que nos explicaban que mantener la expectativa, es decir, bueno, más adelante lo vamos a ver, no nos adelantemos, hay respuesta para eso, pero lo vamos a ver más adelante. Pero cuando es así que ya me pasó, las personas pierden el interés porque es como que no, nunca se le da una respuesta a lo que ellos ya tienen en su mente que es 5 veces más adelantado. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Muy bien. ¿Alguna vez alguien sugirió que es bueno que la persona tenga un librito y que en el libro anote las preguntas que tiene o las conclusiones que va sacando? Y usted le dice, usted le puede animar, muy buena su conclusión. Al final usted la va a comparar y usted tiene que compararla. O sea, lo que sí tiene que cumplir es que usted responda a la pregunta y usted compare la conclusión que él está sacando. Entonces usted le va diciendo, ¿se acuerda que usted sacó esta conclusión? Mire, aquí está. Si usted ve que la información se va a desarrollar dentro de la lección, usted le puede decir, mire, en la lección número tal, vamos a tocar ese tema. Eso me ha ayudado a mí. ¿Sí? Me ayuda a mí. Solo una vez de todos los cronológicos que yo he dado, la persona se enojó porque yo no le respondí la pregunta, pero no tenía la suficiente información para responder la pregunta. O sea, si yo le respondía la pregunta, ella no me iba a entender de todas maneras, o me iba a entender, pero con la visión nublada que ella tenía, y eso tampoco me servía. Entonces, con el tiempo yo fui tratando de tener dónde estaban los temas y lo que yo le decía era, mira, en tal lección, acuérdame en la lección número 9, yo puedo anotarla y de hecho es muy buena práctica que usted anote la pregunta y que le anime a él a preguntarla o la conclusión, anotarla, perdón, ¿sí? Y usted la desarrolla. Y de esa manera usted le da importancia a la conclusión que sacó
y de esa manera le da un punto específico cuando le va a responder esa pregunta. No sé si ayuda con eso, pero a mí me ha funcionado así, especialmente con personas que son muy, eh, muy como, Sedientos. sí, sedientos, como muy apasionados en cuanto al tema, ¿sí? Especialmente con temas complicados como la fe, creer, la confianza, etcétera, etcétera. No sé si eso ayuda un poquito. Sí, señor, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en cuanto al tema de los protocolos para dar una lección? Ok. Voy a seguir desarrollando esta lección. Resulta que dijimos que íbamos a hablar del capítulo 1. El capítulo 1 tiene 8 lecciones. Repartidas las 8 lecciones, en este caso, en este capítulo la diseñamos de la siguiente manera. Las 4 primeras lecciones son introductorias y las otras 4 ya se meten en tema. ¿Sí? ¿Por qué las 4 primeras son introductorias? Porque la primera nos dice cómo nos llegó la Biblia, la segunda de dónde salió la Biblia, la tercera cuál es su contenido y la cuarta quién es su autor. Claro, esas lecciones tienen un propósito, ¿sí? Fundamental. Y ahorita hablamos de él. O sea, no están sueltas. Y de hecho, el orden en que tenemos está debidamente calculado para ir metiendo un poquito a la persona en el tema. Suavemente, suavemente. ¿Por qué hablo del tema? ¿O por qué digo que suavemente? Porque resulta que aquí en la parte de abajo, voy a ir aquí en la parte de abajo, al final de las 8 lecciones, usted va a tocar, o sea, usted agarra una mente entre comillas, desde cero, y usted le ha dado un cuchubao, un bloque muy grande de información. ¿Sí? Por ejemplo, usted le ha hablado de la Biblia como la autoridad suprema. ¿Sí? Y eso es algo, aunque usted no lo crea, usted ha desbancado ideas, usted ha roto prejuicios que la persona tiene, de hecho, usted cuando le dice, las versiones no son inspiradas por Dios, y eso es una información que a veces hasta la tercera y cuarta lección la gente todavía le comenta a uno del impacto que recibió cuando yo le dije eso. Y fuera de eso, lo hice de tal manera que la gente no puede rebatirlo, no puede eh, eh, argumentarlo, contradecirlo porque tiene sentido, tiene realidad. Entonces, fíjense que la gente está luchando con mucha información, un bloque de información muy grande. Del carácter de Dios. En la cuarta lección, usted le está hablando del carácter de Dios, le está hablando del poder de Dios, está hablando de la sabiduría de Dios, le está hablando de Dios eterno. El concepto de Dios eterno casi que le cambia la manera de pensar a la persona en cuanto a la grandeza de Dios. Y usted lo necesita para construir dentro de esta misma bloque, dentro de esta misma unidad, dentro de esta misma unidad, usted necesita el Dios eterno para poder construir a imagen y semejanza. Si usted deja el carácter de Dios eterno bien construido, va a ser más fácil construir a su imagen y semejanza. ¿Sí? Usted ha hablado del libre albedrío, ha hablado de la imagen y semejanza de Dios durante esas 8 lecciones, ha hablado del pecado. Vamos a hablar un poquito de eso la próxima clase. ¿Sí? Ha hablado de la muerte de una manera que la gente nunca lo entendía. ¿Sí? Ha hablado de Satanás y el mundo espiritual también de una forma que la gente nunca vio esa forma de ver a Satanás. ¿Sí? Entonces, ha hablado de un problema legal que la gente ni tenía idea que tenía en la mente, ¿cierto? Ha hablado de la condenación, ha hablado del infierno de una manera que nunca lo pensaron. Entonces, fíjense que usted lo ve, son 8 lecciones, son poquitas lecciones para todo el grueso de información que usted le está transmitiendo a la gente. Sí, que a veces uno piensa, uy, son 8 lecciones, son muchas lecciones. Pero agarrar en las 8 lecciones y colocar estos conceptos claros en la mente de la persona es un reto.
O sea, es un propósito, o sea, y fuera de eso, de la manera que están construidas las lecciones, es sencillo hacerlo. No quisiera decir sutil, pero es como suave. Usted no violenta la persona, el conocimiento de la persona, usted le da argumentos, ¿sí? Y al final, cuando usted termine la lección número 8, lo que usted ha construido ha sido, o sea, en 2 semanas usted ha construido lo que la persona no fue capaz de construir durante 15 o 20 años. Y eso me ha pasado. En 2 meses, o sea, en 8 semanas, ¿sí? O sea, cada lección tiene un propósito y apunta a algo especial. La próxima clase vamos a ver el concepto y vamos a ver lo que usted está destronando con ese concepto o la verdad o la mentira que usted está desbancando, ¿sí? De cada concepto en particular y va a ser especial a medida que nosotros avancemos. Entonces, lo que yo les quiero animar es que, aunque le parezcan que 8 lecciones es mucho y que 2 meses es mucho, créame que la información tan compleja que usted le está dando a la persona es mucha, ¿sí? Y la mente en los principios espirituales realmente aprende gota a gota, gota a gota. Entonces, es muy importante que usted entienda la razón del por qué se enseña lección por lección. No sé si vamos a dar unos pasos para que usted, un tiempito para que usted pregunte, para que usted comparta y con eso pues descansan de mi voz. ¿Qué les parece? Les escucho un momentico del tema. Si alguien quiere compartir algo, si alguien quiere preguntar algo de lo que estamos hablando. Tienen que abrir el micrófono porque si no, no le escuchamos. ¿Cuál sería el modelo más? Ok. ¿Sería dar solo una clase por semana o 2 clases por semana? Pues si la persona tiene tiempo y tiene ánimo y usted lo ve que está aprendiendo, 2 clases por semana, sí. Normalmente yo lo hago he utilizado los dos modelos, una por semana o 2 por semana. Pero también tiene que ver con la persona. El siguiente día en la semana yo evalúo si realmente me está entendiendo o no me está entendiendo. ¿Sí? Y de esa manera uno tiene que tener como esa sensibilidad poco a poco. El Espíritu Santo le va ayudando a uno a decir, no avance tanto, ve más despacio, remarca esta verdad, enfatiza esta verdad. ¿Sí? Creo que escuché una voz por ahí, Alejandra tiene la mano levantada, ¿y quién más tiene la mano levantada? No solo yo. Aleja, Una pregunta, hola a todos. Digamos, ¿qué pasa cuando la persona dice, sí, sí, yo entendí? ¿Uno cómo hace para saber que realmente entendió o cómo podría reforzar? Porque hay veces que quedan, a mí me pasó eso, que dicen, sí, sí, sí entendí, sí, bueno, es como por salir del paso y pues uno queda como con el vacío si sí entendió o no. gracias Aleja por la pregunta. Yo pienso que nosotros, hay un versículo en la Biblia que nos dice, y estos días lo hemos escuchado mucho y lo hemos aplicado mucho, dice, astutos como serpientes y manso como paloma. Pienso que el arte de enseñar o esta tarea de enseñar requiere que nosotros tengamos un poquitín de astucia, ¿sí? Para idear preguntas, para poner casos hipotéticos, para sacarle información a la persona. No decirle usted no entiende, sino ser sabios en decirle, hacer una pregunta y mirar a la persona dónde está. O poner una gráfica o un caso supuesto y de esa manera uno hace la pregunta. Y en ese proceso uno va sabiendo qué es lo que está quedando en la persona. Pero, Aleja, muchas gracias. Es muy importante que usted vaya de alguna manera enterándose o tenga una retroalimentación de qué está entendiendo la persona.
especialmente en los conceptos cruciales, ¿no? Entonces, sí es muy importante que usted vaya diseñando como su propia estrategia a seguir de cómo hacerlo. A medida que avancemos en las lecciones, vamos a decirle algunas de las que nosotros podemos tener, y si alguno tiene alguna otra estrategia, la puede mencionar. Pero a medida que avancemos ya en los conceptos, vamos a ir hablando de cómo hacer la retroalimentación, cómo enterarse qué hay en la mente de la persona. Pedro. Gracias, Aleja. Gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Bueno, sí, digamos que los recursos con que contamos, todos muy valiosos, el conocimiento, las herramientas que nos estás enseñando, por supuesto, el Espíritu Santo es el más importante. Amén. Y, y bueno, importantísimo también como comentario, el tiempo, ¿no? Es un recurso súper valioso que tenemos ahí, que de pronto nos otorga la persona que está interesada en aprender, y pues es muy importante administrar ese tiempo constructivamente, eh, sin ir tan deprisa, como tú lo dices, pero tampoco dejar que se dispersen los temas y se desaproveche el tiempo. Ujú. Hay que siempre tener presente que el tiempo también es un regalo de Dios, y pues hay que saberlo aprovechar. Y sí tengo una pregunta, Jorge, y es pues entiendo que el modelo es muy personalizado, ¿no? Es casi uno a uno. Sí, por ejemplo, me imagino que tú también has dado el curso a más de una persona, por ejemplo, una familia o un grupo. Eh, ¿Hay digamos, alguna recomendación en cuanto a eso? De pronto ya cuando se abre un grupo, no sé, si la familia tiene varias personas o allegados, eso podría también generar un inconveniente, digamos, en el proceso. Sí, Pedro. Y pues para todos, cuando ya hay demasiadas personas o hay multitud de personas, ya el trabajo que tiene el maestro es eh, más arduo, porque tiene que estar verificando qué está llegando a la mente de cada uno, porque esa es la responsabilidad, y más cuando se trata de entregar la salvación al corazón de una persona, ¿no? Entonces, es muy importante, se va a necesitar, si hay un grupo, se va a necesitar ciertas estrategias eh, con el fin de poder hacer bien la retroalimentación y saber que la información le está llegando a todos, y que usted aprende a hablar el lenguaje más sencillo del grupo, ¿sí? Eh, en un grupo normalmente hay personas más técnicas, otras personas más filósofas o filosóficas, un poquito más, o hay personas que su inteligencia está centrada en otras cosas. No es que no sean inteligentes, sino que, por ejemplo, yo he encontrado grupos que son del campo y su inteligencia está enfocada en otras cosas. Yo tengo que aprender a utilizar los recursos que tengo para optimizar la lección y para optimizar el tiempo que tengo con las personas. Y a veces es posible, y incluso los maestros y en las clases de comunicación, lo que a uno le recomiendan es hablar el idioma de la persona que habla más sencillo, no de la persona menos estudiada, ¿no? Porque es ser grosero, ¿no? Sino de la persona que habla más sencillo, y existe ese idioma sencillo que le llega a todos, ¿sí? Y ahí ya depende del maestro, ser sensible, qué idioma están hablando, cuál es el idioma más sencillo para llegarle, pues, a todas las personas, ¿no? Y de vez en cuando usted lanza su apunte más técnico para que las otras personas le copien que usted también sabe hablar técnicamente, pero que está utilizando un lenguaje sencillo para que todos entiendan, ¿sí? Y la retroalimentación le va a ser muy importante. Una de las cosas que yo he encontrado y que algunos de mis estudiantes han usado en el proceso de enseñar a grupos es que crean una cartilla de preguntas y se la entregan a cada uno, y de esa manera obtienen una retroalimentación, y eso puede ayudar, ¿no?
para saber cómo va cada uno en particular, pero otra vez va a requerir más trabajo de cada uno de ustedes, ¿no? Jennifer, Gracias. ok. De pronto para respuesta para Alejandra, eh, de pronto como yo lo hago es casi siempre que yo termino una clase, trato de hacer un resumen enfocado al propósito, preguntando a la persona que ha entendido, ¿sí? Ok. Y también cuando inicio la siguiente clase, la siguiente semana, inicio preguntándole, digamos, no voy a decir las preguntas, pero haciendo la pregunta de la lección anterior, del propósito de la lección anterior, para ver si la persona realmente lo entendió o no. Igual Gracias, en este Jennifer. orden de ideas siempre va a haber como cierta posibilidad de que la persona no termine de entender los conceptos. Siempre, es una lucha. Entonces no es como algo con lo que no se tenga que martirizar tampoco mucho. Porque por más que nosotros leemos esto, pues en la palabra de Dios tendrá que llevar tiempo y también con ella después acercándose a la palabra de Dios también aprender a otras cosas, ¿no? Nosotros estamos como intentando sembrar, nomás, ¿no? También como la persona pues, riegue la semilla que dejamos también influye mucho. Yo que hice el borrador. Me perdí el borrador. Mira que Dios es, ¿sabe qué me gusta mucho? No quiero alabar el cronológico porque sea el método que yo uso. Pero una de las cosas que me encanta de la historia bíblica y de la manera como Dios hizo el sistema de aprendizaje para nosotros es que las verdades tienen dentro de las historias bíblicas, hay lugares donde se remarca. Por ejemplo, aquí en la caída, usted habla del pecado, ¿sí? Pero en Génesis 6, que es el arca de Noé, usted habla del pecado. Cuando sea la ley, usted habla del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Estas lecciones son muy importantes para que usted refuerce y obtenga la retroalimentación que necesita. Están diseñadas de esa manera, incluso están diseñadas en algo que se llama resumen que usted hace de cada lección, le va a ayudar a hacer la retroalimentación. Pero cada lección tiene su aparte donde refuerza un concepto anterior, o el concepto que es importante para entender la salvación, como es el pecado, por ejemplo, o la justicia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces las lecciones, o sea, Dios fue muy hábil en colocar las historias de tal manera que a pesar de que cada historia avanza un poquito en el conocimiento, Dios la aprovecha para ir reforzando el concepto, la verdad que está tratando de cimentar en la mente de la persona. Y eso me encanta de la historia bíblica. Marcelita, ¿ibas a decir algo? Es bonito ver cómo, por ejemplo, en la lección 8, donde uno presenta en el problema legal, se muestra el origen, luego en el arca se ven las consecuencias ya en la raza humana, porque es la parte gráfica, ¿no? El hombre controlado, y en la ley muestra cómo es una incapacidad. Entonces, aunque se refuerza el concepto, también se van dando esos elementos que tú hablas. Va creciendo. Y la otra cosa es que ustedes, no sé si se habrán dado cuenta que en la Biblia Dios es muy repetitivo. El hecho de que Dios sea repetitivo no significa que sea de balde. ¿Sí? El hecho de repetir algo es que Dios va enfatizando especialmente las verdades que son sumamente importantes, cruciales para entender una verdad más grande. Entonces, pues si Dios es repetitivo, nosotros podemos ir sutilmente siendo repetitivos. No volverse cansón, pero sí sutilmente uno va, acordémonos de esto. Ah, ¿usted qué sabía? ¿Qué se acuerda usted del pecado? ¿Qué le pareció la idea del pecado? Permítele hablar uno a la persona y escucharlo. Y eso le va comunicando uno un poquito qué hay en la mente y si realmente están teniendo las verdades. Igual también implica que Dios entiende que para nosotros los humanos es necesario repetir las cosas varias veces. Sí, ¿No? y sobre todo las verdades espirituales, también yo quiero que entiendan que, aunque es un método de estudio, acuérdense que el poder del Espíritu Santo está ahí alrededor de todo el proceso
pero también tenemos otro elemento que es Satanás, que también está en el proceso. Sí. Para mí fue significativo cuando en la parábola del sembrador dice que se animó con la verdad, pero vino El enemigo. el enemigo, vino Satanás y quitó la verdad. Digo, wow, nosotros realmente el que se mete en esta labor de enseñar tiene que entender que es como una batalla, es una guerra, ¿sí? Donde usted está colocando una verdad y otro está buscando quitársela. ¿Sí? Entonces, tenemos dos enemigos ahí. Primero, la mente y el pecado de la persona y segundo, el enemigo tratando de quitar la verdad. Entonces, es un proceso que no es solamente de comunicación, no solamente de enseñanza, sino es un tema de luchar, ¿no? De pelear, de pelear por esa alma, ¿no? De parte del predicador. ¿Alguien tiene otra pregunta o inquietud? Ok, entonces, para la próxima clase es muy importante que usted le eche una miradita a las 4 primeras lecciones del cronológico, ¿sí? Échele una leída, ¿sí? Y saquen algunas preguntas o inquietudes que tengan con las lecciones, pero échenle una revisadita. Este cronológico maestro va a ser un poquito diferente, por eso le estoy pidiendo que vayan a las 4 primeras lecciones porque nos vamos a enfocar en esas 4 lecciones y por qué fueron construidas de esta manera. O sea, por qué se hicieron esas 4 lecciones y por qué son importantes. Estamos hablando de una cultura colombiana especialmente. ¿Sí? Porque el estudio está diseñado para la cultura colombiana, aunque se puede adaptar a cualquier cultura latinoamericana y de hecho yo he venido adaptándola también para algunos cursos que hoy para Estados Unidos y de gringos, por así decirlo, y tiene su trabajo, pero se puede adaptar, pero está adaptado para la cultura colombiana. Entonces, desde el punto de vista de la cultura colombiana, las 4 lecciones son cruciales porque introducimos nuestro país dentro de ese proceso de enseñanza. Tanto la cultura que hay protestante como como la historia que ya hay religiosamente con nuestro país. Entonces, es muy importante que usted le eche un repaso a las 4 lecciones y de esa manera usted va a poder entender qué es lo que vamos a hablar de las 4 lecciones. Acuérdense que las 4 lecciones son introductorias. De hecho, les voy adelantando algunas cosas, ¿sí? Yo he empezado a veces con la lección número 3, un cronológico, ¿sí? Porque esta lección habla de la muerte y me ha ayudado mucho, especialmente en nuestra cultura colombiana, que le tiene cierto valor al tema de la muerte. Incluso con cristianos he empezado con este tema y esto me ha abierto puertas, ¿sí? Son lecciones introductorias porque usted las puede utilizar, son herramientas que las puede utilizar de la mejor manera, ¿sí? Es un modelo, es una guía, eh, no está escrita en piedra. Si usted cree que hay otra manera de hacerlo y conseguimos el mismo propósito, amén. Nos la puede hasta compartir y nosotros podemos colocar como opciones en el proceso. Pero la idea es poder abrir puertas para nosotros preparar el terreno para lo que viene, ¿sí? Entonces, las 4 lecciones introductorias son muy importantes. En este caso, voy a compartir otra vez la pantalla, ¿sí? Y, ah, perdón.
Sí, se me pegó la presentación. Usted mira las 4 primeras lecciones, parecieran que fueran al azar. Está hablando de la Biblia, luego dónde salió la Biblia, después habla de cuál es su contenido, después de quién es su autor. Y pareciera que no estuvieran entrelazadas, pero cada una tiene un propósito importante, ¿sí? Y la idea es que usted deguste un poquito del por qué las lecciones fueron hechas de esta manera, ¿sí? Hay algo que se llaman el concepto del rompehielos. Así que la idea es poder brindarle a la mente del oyente una forma sencilla, pero contundente de información nueva que esa mente va a recibir. Y lo que yo he experimentado, por ejemplo, con la lección número 1, es que hay personas que no saben nada de historia. O saben de la historia, pero no la relacionan con el tema de la Biblia. Y cuando uno les coloca la historia de esa manera, y que ellos la pueden ir y consultar en Google, usted dice, bueno, no me están metiendo los dedos a la boca, esto es real, esto se puede verificar, esto es chévere, y entonces eso da confianza. Eso da confianza en el maestro, ¿sí? Y eso es muy importante en el proceso de las primeras lecciones, ¿sí? Especialmente porque la persona puede venir con una expectativa, la persona puede venir a la defensiva, la persona trae todos unos temas en la mente, en el corazón, y también tiene ciertas necesidades, ¿sí? Y usted le va a hablar, pues, de un tema histórico, ¿sí? Tiene que tener un propósito en ese orden de ideas. Y no solamente le hablar de un tema histórico, usted le va a quitar años de prejuicios en la mente, ¿sí? Entonces, usted tiene que ser consciente de todo lo que va a suceder en la mente de la persona y no tratar el choque que va a vivir la persona, no tratarlo a la ligera, sino decirle, yo sé que es difícil, ¿sí? No menospreciar el choque que está viendo la persona, porque algunos maestros a veces cometemos el error o cometimos el error, dicen, no, pero eso es resultado de su religiosidad, ¿sí? Y ya uno, pues, cerró las puertas, ¿sí? En ese orden de ideas, no, hay, toda esta, o sea, solamente con las 8 lecciones, usted va a producir un choque increíble en la mente de la persona. Y esos 2 meses la mente le va a estar volando, 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 volando. Entonces usted tiene que ser misericordioso con la persona, ¿sí? No afanarse de lo que está haciendo, sino ser misericordioso, ser sensible, ir de la mano con la persona. Hay personas que incluso en la lección número 8 se ponen a llorar, ¿sí? ¿Por qué se ponen a llorar? Porque en la lección número 8 se acuerdan de que su hermano murió, su papá murió, y obviamente y con el entendimiento que está entendiendo, pues obviamente el corazón se achiquita y uno tiene que ser sensible con las personas y tener una respuesta amable de consuelo para allá que vamos a ir adquiriendo en el proceso de la enseñanza, ¿no? Preguntas, más preguntas, inquietudes. Entonces, para la próxima clase, por favor, échenle la repasadita de las 4 primeras lecciones, echen una leída, saque sus conclusiones, saque sus dudas, sus inquietudes, para que las podamos compartir en la próxima clase y vamos a tratar de ciertas verdades que se tocan en las lecciones de la 1 a la 4, pero también ciertos errores que usted está quitando y que usted debe ser conscientes de cuál es el error que está echando por tierra, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues usted lo tiene como en la mira y va enfatizando y va teniendo retroalimentación. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, inquietud? Gracias, Sorayita. Bueno, no siendo más, Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días y hagan su tareita. ¿Listo? Gracias, pastor. Bueno, Dios les bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias. Estén muy bien.
Gracias, Gabriel. Dios le bendiga. Buenas noches. Gracias.